Contento de estar nuevamente con todos ustedes. Caramba, pareciera que muchos tomaron vacaciones, ¿no? Este fin de semana, ¿qué pasó? Un fin de semana largo, pero bueno, es una lástima porque hoy es un día muy importante. Hoy, para que sepas, iglesia, hoy se celebra la llegada del Espíritu Santo a la iglesia, a todos nosotros. Pentecostés. Ese es el nombre que le da al momento en el cual el Espíritu Santo llegó a todos los seguidores de Jesucristo, a los discípulos de Jesucristo y sus seguidores. Recordemos que estaba pasando en Hechos capítulo 2. Estaban todos los discípulos reunidos esperando la llegada del Espíritu Santo. Fueron obedientes porque el Señor había dicho: vayan a Jerusalén y allá voy a llegar, les voy a enviar el segundo consolador, un consolador, les voy a enviar el Espíritu Santo, que fue lo que llegó. Y llegó en ese momento cuando estaban reunidos todos los discípulos, los seguidores, llegó con un fuerte viento, como un fuerte viento, y adicionalmente con fuego, como con lenguas de fuego. Y la iglesia nació. Y todo absolutamente cambió. Todo absolutamente cambió. Y vamos a estar oyendo y estudiando básicamente el poder del Espíritu Santo en este sermón. Ahora, cuando yo estaba orando, ¿qué mensaje, Señor, tú quieres traer a tu pueblo en el día de hoy? ¿Qué mensaje quieres tú que tu pueblo escuche en el día de hoy? Y me llegó muy claramente que no paráramos las series de enseñanzas que nosotros llevamos de Efesios. Justo la semana pasada, Ana terminó predicando el Efesios capítulo 6, ¿se acuerdan? En donde nos invita el apóstol Pablo a colocarnos, en inglés, el armor de Dios, la vestidura de la armadura de Dios, la armadura de Dios. Y fue una invitación para que cada uno de nosotros trabajemos y nos colocamos esa armadura de Dios para poder llevar a cabo las batallas espirituales. Fue precioso los dos sermones que estuvimos escuchando en el capítulo 5 y el capítulo 6. Pero yo creo que el mensaje para todos y el que el Señor me ha colocado es: no termines las series de Efesios. Porque hay personas y hay soldados, por decirlo así, que están cargando la armadura de Dios y que se sienten cansados. Que se sienten cansados porque no han podido escuchar la palabra de Dios, porque ha habido silencio en los cielos, porque no pueden experimentar el poder de Dios y están cansados por las tribulaciones que están experimentando. Y ese quizás puede ser tú puedes ser una de esas personas que se siente abandonada de cierta manera porque Dios no ha respondido tus oraciones. Te sientes quizás con un silencio en donde lees las escrituras, hace todo lo que el Señor nos invita: escrituras, tiempo, leer las escrituras, meditar en ellas y tener un momento de soledad con Él, pero no te sientes con el ánimo a veces incluso ni hacerlo. Te sientes cansado, te sientes agotado, te sientes con una carga muy fuerte. Ese mensaje, si tú eres una de esas personas, el mensaje de hoy es para ti. Y yo quiero invitarlos que vayan al libro del profeta Isaías. Vamos a ir al libro del profeta Isaías, capítulo 40. Y yo los invito a que nos coloquemos de pie para escuchar la palabra de Dios. Isaías, capítulo 40. Vamos a leer del versículo 27 al 31. 27 al 31. Así dice la palabra de Dios para el día de hoy. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor. Mi Dios ignora mi derecho. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen.
Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta es la palabra de Dios para el día de hoy. Oremos. Señor, Padre mío, Padre amado, te doy infinitas gracias por Pentecostés, Señor. Te doy infinitas gracias por darnos ese precioso regalo del Espíritu Santo que llevamos todos los que colocamos la confianza en ti, Padre mío. Gracias, Señor, por poder recordar lo que ocurrió hace 2000 años, Padre. Y ahora en este momento que también nos estamos reuniendo, Señor, estamos en tu presencia y reunidos también orando, Padre. Yo te pido que el Espíritu Santo también nos toque de tal manera que podamos escuchar el mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Padre. Que haya fuego en nuestros corazones, Señor. Que haga fuego en nuestras almas y nuestros oídos espirituales se abran para el mensaje que tú tienes. Oro todo esto, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Y todos decimos amén. Pueden sentarse. Quiero comentarles que los versículos que acabamos de leer fueron entregados por Dios al profeta Isaías. Porque el pueblo de Israel se encontraba en estos momentos, cuando leemos, se encontraban en Babilonia. Habían sido tomados captivos y habían sido llevados de Jerusalén a Babilonia. Y adicionalmente el templo había sido destruido. Ellos estuvieron 70 años en Babilonia. Y cuando escribe el Señor, habla a través del profeta Isaías, ellos estaban exhaustos, estaban desesperados, estaban sin poder escuchar al Señor. El Señor estuvo en silencio durante todo este tiempo. Durante todo este tiempo no habían podido escuchar la palabra de Dios. Que como les comento, muchos de nosotros quizás estamos sintiendo o experimentando en este momento es lo mismo, sin poder escuchar la palabra de Dios. Y estoy seguro que todos nosotros también hemos dicho alguna frase similar a la que los israelitas dijeron. En el verso 27 leemos: mi camino le es oculto al Señor. En otras palabras, los israelitas decían: Dios no ve lo que estoy pasando. No ve lo que estoy pasando. El camino es oculto, mi camino es oculto al Señor. Y después dice: mi Dios ignora mi derecho. Mi Dios ignora mi derecho. En otras palabras, está diciendo: mi causa, mi caso, el caso que yo tengo, Dios no me está mirando y nadie me está defendiendo. No tengo a nadie que pueda interceder por mí. Nadie que pueda interceder por mí. Nos sentimos abandonados. Nos sentimos abandonados porque nadie está intercediendo por nosotros. Yo les voy a comentar algo, un testimonio, porque yo dije las mismas palabras en un momento dado. Cuando el Señor me llamó a ser pastor, yo no quería ser pastor, pero el Señor fue tan claro en el mensaje de que quería que predicara español en esta área de Creekside, Los Gulnas, Spring Tumble, que el pastor de esta iglesia que plantó, Jason Brugen, en el año 2019 me invitó a ser el pastor, porque había casi el 35% en esta área, como todos sabemos, hablan español. Y mi llamado fue tan verídico, tan fuerte, tan precioso que dije, después de orar, dije: sí, no he sido pastor nunca, pero voy a estar y voy a ser obediente. Y el Espíritu Santo me indicó los siguientes pasos que tenía que hacer para volverme pastor local, le decimos en inglés, local pastor. Eso fue en el año 2019 y empecé siendo tiempo parcial, todavía con mi trabajo que tenía en ese momento. Y cuando ya empecé a ver que la iglesia estaba creciendo, que el Espíritu Santo estaba trabajando con las personas que estaban en esta área, y empezaron a venir poco a poco, y el grupo pequeño que teníamos en la casa también empezó a crecer, y ver milagros, como mi esposa, por ejemplo, no había trabajado, gloria a Dios, durante los años en que vinimos desde Colombia. No había necesidad de trabajar, y el Señor abrió una oportunidad precisamente para poderme ayudar con la familia, para poder llevar a cabo el ministerio. Yo veía al Señor trabajando de tantas maneras que me sentía
realmente inclinado. Voy tiempo completo, en febrero del 2020, así fue. Y le dije al pastor, voy tiempo completo, voy a renunciar a mi trabajo. Y así lo hice. Renuncié a mi trabajo completamente. La gente pensaba que estaba loco por haber renunciado, pero lo hice. Estaba feliz, estaba llamado a predicar la palabra de Dios. ¿Qué pasó en marzo del 2020? Un mes después. Marzo del 2020, COVID llegó. ¿Y qué pasó? Tuvimos que cerrar absolutamente. No nos podíamos reunir porque más de 15 personas estaba prohibido que se pudieran reunir en un santuario. Todos experimentamos eso, ¿o no? Todos experimentamos ese periodo tan difícil de COVID. Pero yo dije exactamente lo mismo. Le había dicho, Señor, mi caso, tú me has de cierta manera olvidado mi derecho. Realmente nadie me está defendiendo mi caso, no tengo a nadie que pueda interceder por mí. Mi esposa Ana, en pocos días, esa misma semana que se cerraron, también perdió su trabajo, el trabajo que le había regalado. Y luego hubo un difícil periodo, realmente un periodo de abandono completo. Y estoy seguro que todos nosotros y ustedes también han experimentado, quizás con COVID o con algún periodo en sus vidas, en su caminar, donde Dios siente que quizás se ha olvidado de ti. Pero yo quiero que entiendan una cosa. El pueblo de Israel no estaba diciendo que no hay Dios. Yo tampoco estaba diciendo que no hay Dios. Pero lo que estaba yo pensando es que Dios me había abandonado. Mi causa se había alejado. Se había alejado. En este versículo, el pueblo de Israel está usando palabras de acusación. Y aquí viene uno de los mensajes para cada uno de nosotros. Porque ellos estaban murmurando, pero con un tono de acusación. Si tú vas a las Escrituras y estudias la palabra mi caso, te vas a encontrar que la palabra en hebreo que significa caso se llama mishpat, que significa decisión, derecho, caso, el fallo, el juicio. Tu caso es ignorado. Tu juez no va a estar contigo. Tu caso pasó por debajo de la mesa y no vas a poder tomar, no se va a poner una decisión a tu favor. Y el problema con acusar a Dios, o colocar a Dios en el banquillo, es que tú puedes traer tus preguntas a Dios, tú puedes cuestionar a Dios, tú puedes hacerlo. Si tú miras los salmos, uno de los salmos, tú puedes cuestionar a Dios. Tú puedes pedirle, tú puedes rogarle, por supuesto, y tenemos de hacerlo. El peligro está en colocar al Señor en un juzgado, en tratar de colocarlo bajo trial, como decimos en inglés, se me escapa la palabra aquí en español, pero como juzgarlo, hacer un challenge al Señor. No vas a llegar a ningún lado si tú tratas de hacer esto. No vas a llegar a ningún lado. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, leemos: lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Si tú miras, lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros. Van a haber momentos en los cuales no vas a obtener tu respuesta que tú quisieras obtener del por qué. Hay cosas secretas del Señor que no se te van a responder completamente, que no vamos a saber completamente en este lado del cielo. Pero lo que se nos ha revelado son las Escrituras. Lo que se nos ha revelado son las Escrituras y con ellas es suficiente. El mensaje es que no te obseses tampoco cuando estás pasando por esos periodos de entender qué es lo que está pasando, y más bien te invitamos, y el Espíritu te invita a que tomes tú las Escrituras y vayas a las Escrituras para entender el carácter de Dios, para entender quién es Él. Pero vayamos a leer las Escrituras y adicionalmente meditar en las Escrituras. Porque como lo he dicho varias veces, yo creo que uno de los problemas quizás que tenemos es que nosotros leemos las Escrituras, pero no meditamos en ellas. La leemos quizás como un libro, como una novela, pero no meditamos
lo que el Espíritu de Dios te está diciendo. No abrimos un espacio, no bajamos el volumen de lo que estamos, de lo que, lo ocupado que nos encontramos para poder escuchar la palabra de Dios, para escuchar la palabra de Dios. Y el Señor, como buen Padre, no nos da todas las respuestas si tú esperas encontrarlas en las Escrituras. No lo vas a encontrar. Es como, por ejemplo, cuando ustedes como padres de sus hijos quizá les van a decir algo, los van a cuestionar, les van a preguntar algo, y hay veces en los cuales como padres nosotros no le entregamos todas las respuestas a nuestros hijos, ¿o no? Yo les traigo un ejemplo. Por ejemplo, cuando vinimos acá, cuando llegamos a este país, nuestro hijo mayor Andrés, en una ocasión recuerdo muy bien, me dijo: papi, yo quiero tener un sleepover. Primero no entendía qué significaba sleepover, hasta cuando le pregunté y nos explicó qué significaba un sleepover. No, me quiero quedar en la casa de mis amigos. Y nosotros, la respuesta con Ani fue: nosotros no hacemos sleepover. Nosotros no hacemos sleepover con los amigos. Nosotros permitimos ese sleepover con los familiares, con nuestros familiares, con las personas relativas, o sea, que hacen parte de nuestra familia, pero no con nuestros amigos. Y comentaba y finalmente le decimos: no, that's it, end of the conclusion, como dicen los americanos, no más. Yo soy tu padre y en esta casa no hay sleepovers con los amigos. De tal manera es exactamente el Señor. Hay secretos que le pertenecen al Señor nuestro Dios. Igual nos pasa a nosotros, quizás como latinos que venimos. Y quizás tú viniste también de tu país con la esperanza de venir a este país. Y gloria a Dios que estamos en este país, amén. Gloria a Dios que se abrieron las oportunidades. Gloria a Dios que el Señor te sacó de esa tierra para venir a una tierra fértil en donde tú vas a poder encontrar un nuevo arranque, una nueva vida con el Señor. Porque muchos de ustedes conocen al Señor estando aquí, estando en este país. Gloria a Dios. Pero es posible también que entres en periodos en los cuales no escuches al Señor, y sobre todo lo que estamos experimentando a nivel de inmigración y leyes. Y te sientes quizás abandonado. Y es el momento donde tú tienes que correr hacia Él. Tú tienes que correr hacia Él y no de Él. Es el momento que tú tienes que volver a recordar el carácter de Dios. Es el momento que tú tienes que ir a las Escrituras a entender quién es el Señor nuestro Dios. Entender quién es el Señor nuestro Dios. Porque lo que nos ataca si nosotros permitimos, si continuamos en este silencio, lo que nos ataca el Señor es nuestra visión. Nos ataca la manera en que nuestro ojo espiritual empieza a quedarse turbio y empezamos a estar desorientados. Y cuando nosotros estamos desorientados por el silencio que estamos experimentando del Señor, tomamos las conclusiones erróneas acerca del Señor. Empiezas a tomar decisiones equivocadas cada vez, conclusiones equivocadas acerca de Dios. Jesucristo nos lo dijo en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, versículo 22. Jesucristo dijo: el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. El problema en Isaías 40 no es que Dios se fue. El problema con el sufrimiento que estás experimentando, con el silencio, no es que Dios te haya abandonado, óyelo bien, sino que el ojo del alma se ha oscurecido. Y cuando se oscurece de nuevo, tú empiezas a tomar decisiones y tú empiezas a ver las concluyes de una manera errada acerca de Dios. Quizás tu matrimonio lo empiezas a ver más mal. Quizás tu trabajo lo empiezas a ver de una manera oscura. Quizás tus amigos, tus familiares,
E incluso tu iglesia, e incluso tu iglesia. Porque el ojo no está sano. El ojo empieza a ver cosas que no son realmente del Señor y empezamos a tomar conclusiones equivocadas. Y yo quiero hacer una pausa acá por un momento, porque los santos, los padres y madres de la iglesia, nos han enseñado tanto que es importante. Yo siempre digo que nosotros como iglesia evangélica, tampoco podemos olvidarnos de todo lo que se ha escrito acerca de la Iglesia Universal en más de 1600 años antes de que hubo una división con la Iglesia Católica. Tenemos también, estamos invitados también a aprender de esos padres de la iglesia y madres de la iglesia. Hace 500 años yo quiero traerles uno de ellos y es Ignacio de Loyola, que probablemente ustedes han escuchado de él. Hace 500 años él era un soldado español, Ignacio de Loyola, y fue alcanzado por una bala de cañón en su pie. Y él no pudo continuar peleando, así que le tocó estar en reposo. Y duró meses en reposo tratando de sanarse. Y él le gustaba leer y le pidió unos libros que puedo leer mientras que estoy en mi proceso de sanación. Y le llevaron la Biblia, le llevaron otros libros cristianos en donde él tuvo un despertar. Fue, por decirlo así, bautizado con el Espíritu Santo y fue transformado completamente, que empezó a ser un soldado para Cristo. Ignacio de Loyola empezó a ser un soldado para Cristo. Y él empezó a darse cuenta después que hay dos movimientos en nuestra alma caminando con Cristo. Uno se llama, le dio el nombre de consolación y el otro desolación. Y todos pasamos por esos dos movimientos del alma. Uno de ellos es consolación y les voy a leer lo que significa. Dice, todo aumento de fe, él escribe, esperanza y amor, todo gozo interior que llama al alma a las cosas celestiales, las lágrimas que mueven al amor de Dios, un descanso tranquilo en el Padre. Él llama consolación cuando los ojos nuestros ojos espirituales están completamente sanos, cuando podemos ver claramente al Señor. Pero también dice que existe la desolación. Y es con ese momento en el cual hay oscuridad del alma, perturbación, inclinación hacia las cosas bajas y terrenales, inquietud, falta de fe, falta de esperanza, falta de amor. El alma se halla perezosa, tibia, triste, como si estuviera separada de su Creador y Señor, escribe Ignacio. La desolación es cuando los ojos se oscurecen, se enferman, como dijo Jesús. Y amigos, Ignacio nos dio un consejo que todo creyente debería tomar en cuenta. Y es que cuando tú estás en un proceso de desolación, tú estás pasando por ese proceso de desolación, no tomes decisiones, no cambies de curso, no lo hagas. No lo hagas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habla la verdad. El Espíritu Santo nos transforma. El Espíritu Santo es el único que habla la verdad. El enemigo, cuando estás con ese ojo oscurecido, te va a empezar a decir cosas de nuevo, desorientarse. El Espíritu Santo habla en la luz y el enemigo habla en la oscuridad. Así que cuando no puedas ver, no cambies ni gires el timón. No renuncies a tu trabajo. No te divorcies, no abandones la iglesia, no abandones el llamado que tú puedas llegar a tener. Mantén el rumbo que fijaste en la luz hasta que la luz regrese, hasta que vuelvas a entrar en un proceso, en el mismo consolación, el proceso de consolación. Entonces la pregunta es esta: ¿cómo nos movemos de desolación a consolación? Y la invitación es que estés constantemente en discernimiento del Espíritu para entender cómo está mi alma. Estoy pasando por un proceso de desolación, estoy pasando por un proceso de consolación, mi ojo está sano. ¿Y cómo pasamos de desolación en caso que tú identifiques que estás en desolación a consolación? Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Eso es lo que estamos celebrando en el día de hoy, Pentecostés. Ese es el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, el ayudador que Jesús prometió, lo que tienes cuando pones tu confianza en Jesucristo. ¿Sabes que tú tienes un abogado?
El mejor abogado que tú puedas encontrar. ¿Quién dijo amén? El mejor abogado que tú puedas estar. Tienes a un consolador, tienes a uno que defiende tu caso cuando ni siquiera puedes abrir tú la boca. ¿Se acuerdan que hablamos de la palabra en griego que significa mishpat con el caso jurídico? Bueno, cuando Jesucristo dijo, yo le pediría al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. La palabra consolador, el Espíritu Santo está hablando, se llama paracletos en griego. Y es también un lenguaje que se utiliza en las cortes. Significa el que es llamado al lado para defender. El abogado que está parado junto a ti en el estrado, es el consolador, es el ayudador, es el intercesor. Y en Isaías 40, el creyente cansado clama, mi caso es ignorado. Pero en el Nuevo Testamento y con Jesús y la llegada del Espíritu Santo está diciendo, tienes otro abogado. Recuerda que tienes un abogado, un consolador, un consolador. Y Jesucristo utilizó otra palabra importante, el otro. Él dice, te voy a enviar otro abogado o otro consolador. Está diciendo, yo he sido de cierta manera tu consolador, tu abogado, y estoy por enviarte a otro igual a mí, igual a mí. Cuando tú colocas la fe en Jesucristo, tienes el poder del Espíritu Santo, tienes a Dios en ti. Esa es una realidad, es un misterio precioso. Y uno de los problemas que nosotros tenemos es que no nos damos cuenta de ese regalo que nos ha dado el Señor y que está en nosotros, que nos permite nosotros poder tener fuego en nuestra vida y ser transformados como el fuego. Colóquenle un fuego a un pedazo de papel y vean lo que ocurre el pedazo de papel. Se quema, se transforma. Es exactamente lo que tú tienes y es exactamente lo que el Espíritu Santo te invita. Corre hacia Él, a entender quién es el Señor. ¿Quién es el Señor? O sea que ahora que estamos celebrando, yo quiero recordarles también que el Espíritu Santo es Señor. Que el Espíritu Santo es Señor. Pablo dice en la 2 Corintios, el apóstol Pablo, el Señor es el Espíritu. Y el Espíritu, el Señor es el Espíritu. Y nosotros cometemos el error que muchas veces vemos a Dios Padre como el Señor, vemos también al Jesucristo también como el Señor, lo cual está perfecto porque es así, pero a veces no percibimos al Espíritu Santo como el Señor. No obedecemos, no nos sometemos al Espíritu Santo, no llevamos a cabo, no escuchamos la palabra y lo obedecemos. Yo quiero decirte que el Espíritu Santo es el Señor. Y te invito a que también a que lo obedezcas y adicionalmente te sometas a esa voz que es el Espíritu Santo que está intercediendo por ti. Voy a traer un ejemplo y muchos de ustedes han experimentado cuando tienen un abogado en este país, ¿o no? Ana y yo cuando llegamos hace 25 años a Estados Unidos, trasladado por la compañía con la cual estaba trabajando, me dijeron en Estados Unidos tienes que tener un buen doctor, me decían, tienes que tener un buen doctor, tienes que tener un buen contador y tienes que tener un buen abogado. Y decíamos, bueno, abogado, contador, tiene sentido. Y por otro lado, médico, por supuesto que tiene sentido que lo tengamos acá, pero abogado, realmente no pensábamos. En Colombia, cuando estábamos viviendo, solo tenemos abogados cuando las cosas están muy, pero muy difíciles. Pero el mensaje era claro de que deberíamos tener una compañía que nos permitiera manejar temas legales. Y todos ustedes, estoy seguro que han tenido la experiencia de conseguir un abogado en este país, bien sea por temas migratorios o por alguna otra manera. Pero al principio pensamos que no era necesario. Y lo que ocurrió fue algo muy simpático porque me invitaron a una inversión de por un dinero. Teóricamente un americano iba a construir una cantidad de casas en un terreno y nosotros, aquellos que invirtieran con él iban a tener un retorno de inversión muy bueno. Y cometimos el error
No estaba caminando con el Señor en ese momento. Ni siquiera lo coloqué con el Espíritu Santo para tener un discernimiento si lo hacía o no lo hacía. Ni siquiera lo hice porque no estaba caminando con el Señor en esa época. Y me metí, invertí y recuerdo muy claramente que las cosas no iban como nosotros estábamos esperando. Después de un tiempo no vimos que se estaba construyendo. Después de un tiempo ese señor empezó a negarse, a no contestar. No vimos absolutamente ningún progreso en esa inversión y dijimos, creo que aquí tuvimos un scam. Mi amor, vamos a perder ese dinero, no veo otra solución. Pero gracias al Señor, hablé con un compañero de trabajo y me dice, contrata un abogado. Y efectivamente, no tenía nadie y me dijo, te recomiendo este abogado en el centro de Houston. Y efectivamente fuimos al centro de Houston. Yo recuerdo el edificio, precioso edificio, las oficinas supremamente elegantes. Es una firma de abogados pero muy respetable. Yo dije, no, aquí con estos costos de este abogado vamos a perder incluso mucho más de lo que nosotros habíamos invertido. Pensé que realmente iba a ser pero mucho más costoso. Pero recuerdo claramente que este abogado tomó los papeles, los recibos, todo absolutamente, y me dijo, señor Vargas, yo lo llamo, yo lo voy a llamar, voy a revisar esto, pero yo lo voy a llamar en unos días. Y un par de días después me llamó y me dijo, lo tenemos, lo agarramos. Este señor puede ir a la cárcel por todas las cosas ilícitas que ha hecho al recaudar este dinero. Pero le voy a decir una cosa, firme como abogado y lo voy a representar, pero quiero que entienda claramente que va a obedecer todo lo que yo le diga. Y yo quiero que usted y su esposa rompan cualquier comunicación con él. Él va a tratar, apenas empecemos la acción legal, a contactarlos. Él va a tratar de contactarlos. Él va a tratar de utilizar sus sentimientos para que ustedes tomen decisiones en el sentido que probablemente van a dejar de manejar el caso. Él les va a decir, le retorno el dinero, les va a decir quizás yo le doy intereses por el dinero, yo lo voy a recuperar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto. No, ignórenlo. Yo soy su abogado, yo soy su consolador, yo soy ese. Sométase a todo, absolutamente todo lo que yo diga. Y vamos a triunfar, y vamos a tener victoria. Y efectivamente así fue. Efectivamente así fue. Este señor empezó a llamarnos, a presionarnos, a decirnos que por favor tumbara la acción legal, que él iba a darnos mucho más de lo que habíamos invertido con interés, etcétera, etcétera, etcétera. No le contestamos. Y al final, en cuestión de 2 semanas, la plata regresó. Gloria a Dios, el Señor nos devolvió el dinero, incluso con intereses. Y además, obligó a este señor a pagarle los fees, los gastos legales. Es exactamente lo que yo quiero que se lleven. Él es tu consolador, Él es tu abogado y vive en ti. Vive en ti, tus sentimientos son importantes, lo que tú sientas es importante, pero no tienes que vivir con las circunstancias que estás viviendo. Lo que tienes que hacer es correr hacia el Señor. Ese es el Espíritu Santo que llegó con fuerza, con un viento fuerte, con poder, llegó con fuego y ese tú lo tienes. Aleluya, ese es el que te permite también transformarte. Tú tienes que entregarle y someterte completamente. Y esa es la invitación, iglesia, a que nos sometamos completamente a la voz del Espíritu Santo, al poder del Espíritu Santo. Que seamos obedientes para poder entender el reino de Dios en nuestras vidas y ser manifestado. Si volvemos al texto, nos damos cuenta que todos los que estaban exiliados en Isaías 40, realmente la mayoría estaban en un proceso de desolación. El ojo se había oscurecido. Pero ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Dios en ese momento? Si vamos a leer nuevamente el versículo, quiero que lean en sus Biblias y vamos a leer el versículo 28. Porque él lo que le dice al pueblo de Israel es, recuerda quién soy yo. Abre tus ojos. Recuerda quién soy yo. El Espíritu Santo te está invitando también a que corras hacia Él y no hacia fuera de Él. Corre al carácter de Dios. Mira cómo le habla al pueblo y te habla a ti. En el versículo 28.
¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. El profeta está movido por el Espíritu Santo. Le recuerda al pueblo de Israel y te recuerda a ti. Corre y entiende el carácter de Dios. No te alejes de Él, no te alejes del Señor. Es el momento que más tienes que estar meditando en la palabra de Dios. Y nos dice, Él es eterno. Luego tu crisis, tu desolación, tiene una fecha límite, pero Dios no la tiene. Y te dice también, Él es creador, recuerda que Él es creador. Luego tu problema tiene límites, pero su poder, recordemos, no lo tiene. Y su entendimiento es insondable. Tu mente puede llegar a tener límites, pero su entendimiento no los tiene. Los sentimientos son reales, pero los sentimientos nunca son la palabra final. Nunca son la palabra final. Corre hacia el Señor. Y mira lo que sucede con aquellos que corren hacia Él. En el versículo 31. Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. El profeta utiliza la palabra hebrea kubak, que significa esperar. Y esa espera es una espera activa, no es una espera pasiva. No es una espera pasiva, es una espera activa, en el cual sabemos que el Señor va a actuar a través del poder del Espíritu Santo. Y sabemos, es como alguien que va a empezar una carrera. Estás listo para la carrera. O un niño que está esperando que llegue su padre. Él sabe que va a llegar. Él está ansioso y sabe que va a llegar. Esa debe ser nuestra actitud, esperar. Si estás en un proceso de silencio, espera en el Señor. Espera en el Señor de una manera activa. Y sabemos todos los ejemplos en la Biblia. Sara esperó 25 años por un bebé, ¿se acuerdan? La historia de Abraham y de Sara. Ana esperó por un hijo. Ruth esperó la provisión de Dios también. David esperó años para llevar la corona como rey de Israel. Y los discípulos esperaron al Espíritu Santo. Y nosotros estamos esperando la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Luego esta es la invitación en el día de Pentecostés. Que esperar en el Señor de una manera activa. Ahora, ¿cómo sabes tú si estás esperando de la mejor manera? La respuesta te la doy. Y es si pasas más tiempo adorando en su presencia que quejándote de tus circunstancias. Lo repito. La mejor manera. ¿Cómo sabes que estás esperando a Dios de la manera correcta? Porque pasas más tiempo adorando en su presencia que quejándote de tus circunstancias. Adorándolo a Él en su presencia, en silencio, meditando la palabra. Justo la semana pasada, como saben, estuve en un retiro de silencio. Me encantan los retiros porque me permiten estar con el Señor, reducir el volumen y la ocupación que tenemos en nuestras vidas, incluso como pastor. Y fue precioso escuchar la palabra del Señor y encontrarme nuevamente con Él. Es lo que el apóstol Pablo dice, oren incesantemente. Es la oración del corazón, que se ocurre en silencio, cuando estoy con mi Biblia, con las Escrituras, cuando le escribo al Señor lo que me ha dicho. Él responde, Él te guía, el Espíritu Santo obra en ti. Y estuvimos aprendiendo los padres de la iglesia, y hay uno que se llama Evagrius Póntico, que voy a compartir con ustedes lo que dijo. Esto estamos hablando del cuarto siglo después de Jesucristo. Evagrio Póntico dice, uno debería recordar a Dios más a menudo de lo que respira. Uno debería recordar más a Dios más a menudo de lo que respira. Y Agustín de Hipona también dijo, toda nuestra labor en esta vida es sanar el ojo del corazón para que pueda ver a Dios. Para que pueda ver a Dios. Recordemos que nosotros no somos los que producimos la sanación de nuestras miradas. No somos. Tú no lo puedes lograr.
Es el trabajo del Espíritu Santo. Es el trabajo del Espíritu Santo. Y logramos esperar cuando estamos meditando en la palabra de Dios y estamos con Él mayor parte del tiempo. Notemos por último, Dios siempre les da fuerzas a los que esperan, pero no siempre les da de la manera que nosotros esperamos. Porque en el verso 31 que leímos, dice el Señor: volarán como las águilas. Volarán como las águilas. Es precioso que Él empieza con lo más poderoso. Volarán como las águilas. Hay una intervención divina, porque el Señor responde en ese proceso de desolación que tú estás. Tú vas al Espíritu Santo, corres a Él, recuerdas el carácter de Dios, recuerdas que tienes el Espíritu Santo, recuerdas que tienes el ayudador, que recuerdas que tienes tu abogado, y en ese momento en oración el Señor actúa en victoria. Y volarán como las águilas significa que te saca fuera del problema que tú estás experimentando en este momento. Te saca, actúa inmediatamente y lo hace. Y oramos por eso y muchas veces lo hace. Vemos un cambio inmediato o muy cercano a ser inmediato. Entras a otro proceso de consolación, pero actúa. Es precioso que el Señor dice: pon la fe en Jesucristo. Porque la intervención divina va a ocurrir y espera activamente. Y si no ocurre, noten también lo que dice. Porque muchos de nosotros quizás no vamos a poder volar, o el Señor no quiere que podamos volar, pero siempre te da la capacidad de seguir avanzando. ¿Por qué? Porque dice: correrán y no se fatigarán. O sea, te da la capacitación divina para sacarte de la situación y para que tú puedas correr acompañándote. Luego el periodo en el cual tú estás en desolación, de cierta manera se acorta teniendo al Señor, volviendo a Él, corriendo el carácter de Él. Se acorta. Pero es posible que el Señor no te permita volar y quitarte los problemas que tienes, la desolación que estás experimentando. Es posible que no puedas correr, pero lo que sí te va a dar, y siempre actúa, te permite caminar, te permite dar el siguiente paso que tú necesitas dar en confianza, sabiendo que Él te está acompañando. Porque dirán: caminarán y no se cansarán. Luego te da la resistencia divina para poder avanzar. A veces no vas a poder volar, no vas a poder correr, pero vas a poder caminar. Ese es el poder del Espíritu Santo. Coloquémonos de pie para adorar al Señor en este momento y entrar en la última adoración. Amado Padre, te damos infinitas gracias, Padre. Gracias porque tú estás presente con nosotros. Tú nos has dado el Espíritu Santo que nos da el poder, Señor, para avanzar en nuestra vida, en nuestro caminar cristiano, Padre. Te doy infinitas gracias porque tú nos permites volar, Señor, y eliminar a veces esas circunstancias que estamos teniendo. Y tú también nos permites en otras ocasiones correr a través del proceso que estemos teniendo, en el cual nos sentimos tu presencia. De cualquier forma, Señor, así sea volando o nosotros corriendo, podemos caminar contigo, Padre mío, en menos de estas circunstancias que podamos llegar teniendo, que a veces ocurren en nuestra vida, Padre. Ayúdanos, Señor, y a todos los aquí presentes, Señor, que probablemente no han aceptado a Cristo en sus vidas, que probablemente han escuchado hablar del Espíritu Santo y nunca entender que es Lord, nunca entender que es el Señor, Padre mío. Te pido que estas personas puedan recordar y aceptarlo y pedir perdón, Señor. Que estas personas puedan llegar a decir: Señor, yo estoy cansado, yo estoy pasando por un proceso muy difícil de desolación, Señor. Y yo necesito que tu poder, el poder del Espíritu Santo, venga en mí, Padre. Yo necesito que tú seas mi abogado, Señor. Yo necesito que tú seas el que me ayuda, Padre mío, a levantarme nuevamente y seguir avanzando, Padre. Te entrego mi vida, Padre.
te entrego mi vida completamente y coloco toda mi fe en ti, Señor. Te voy a obedecer y voy a ser alguien que va a caminar obedeciéndote siempre. Te pido, Señor, que así sea. Oramos todo esto, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos amén. Amén. Te invito a oremos al Señor en la última alabanza que vamos a iniciar en este momento. El altar está abierto también para que vengas a tener una oración con el Señor.